de regreso ya en la parte central de Cátedra Médica, miércoles del corazón. Damos la bienvenida a nuestro querido doctor Ángel González Medina. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Liz. Muy buenos días, doctora Mauri García. Buenos días, Isidro y Elvin. Bueno, como siempre, una gran satisfacción estar por acá. No pude estar la semana pasada y le echamos de menos. ¿Se da cuenta su audiencia, doctor? Usted tiene un club de fans sí. pendientes de usted. El polvo del Sahara me afectó mucho, una alergia horrible. Sí. Y eso me causó mucha congestión nasal. Está provocando mucha... Y eso se repercutió sobre la parte de la laringe y la faringe. No podía casi hablar. Bueno, no podía hablar. Sí. Lo escuchábamos muy mal cuando conversamos con usted, doctor. Veo, por ejemplo, el caso de las alergias que está provocando el polvo del Sahara, como ya es conocido. Y tenemos entonces sobre el litoral el sargazo, con toneladas, cientos de toneladas de sargazo que se reciben en la parte del Caribe, en nuestro Caribe. Y estos cambios medioambientales entonces provocan muchos trastornos de alergias, problemas respiratorios, problemas de la piel, problemas oculares. Es un verdadero problema, ¿verdad? Que no lo compramos aparentemente nosotros, porque si bien es cierto que estos son fenómenos de la naturaleza, disminuye el tema de posibilidades de ciclones. Escuché el polvo del Sahara. Sí, porque produce cambios en los vientos que se produce, la presión del mar. La presión es muy fuerte, los vientos cogen por otro lado. Exacto. Pero, sin embargo, producen, por ejemplo, nuestro mar, que es tan bello, está todo el día gris. La gente piensa que está nublado y es que lo que está es cargado de contaminado. ¿No? Y estas partículas, que probablemente la mayoría de la población, como tú dices, ¿verdad? Lo primero que afecta son, ¿verdad?, la vía respiratoria, los ojos afectando. Se recomienda inclusive los que ya tienen enfermedad, de mascarilla y de lentes, sí, ¿no? Sobre todo en las calles, pues donde nos vamos a exponer más. Sí. Pero también hay que recordarle que si se investigan el tamaño de esas partículas, dependiendo del tamaño de esas partículas, pueden pasar mucho más fácil todavía, y no solamente afectar el sistema respiratorio en sus dos componentes, las vías altas y las vías y bajas, sino que también estas partículas pueden pasar a nivel de la circulación, a través de la circulación pulmonar, y dañar los vasos sanguíneos. Y esto puede acarrear en el futuro. Esto no se ha estudiado tanto con respecto al polvo del Sahara, pero sí con respecto a la polución causada por otras condiciones, como por ejemplo el humo de las fábricas, la quema de combustibles, incendios, etcétera, que van a producir partículas, pero yo creo que de ahora en adelante vamos a tener que comenzar a ver esto como un riesgo adicional, quizás como una hipótesis, ¿verdad? Sí. De evaluar un poco más esta condición y ver cómo tanto repercute en el tiempo. Claro. La exposición a este polvo en el aire, también en el sistema cardiovascular. Y ese aporte que usted hace, doctor, es sumamente interesante, porque cuando hablamos de polvo de Sahara, la gente regularmente piensa en complicaciones respiratorias y alergias. O sea, ahí involucran neumología y alergólogos. Claro. Pero el hecho de considerarlo también como un factor de riesgo para tema cardiovascular es importante para que la gente lo tenga en cuenta. De hecho, de acuerdo a publicaciones recientes, ya en Asia se reconoce el polvo de Sahara como un desencadenante de infarto agudo al miocardio para los pacientes. Claro. Eso es un serio. tema que se está estudiando. Sí, o sea, fíjate que ya comienza esta hipótesis a moverse porque ya tenemos las evidencias con otros. Entonces, lo que hay que hacer son los estudios y además recomendar a la población, como decía la doctora Mauri García, comenzar a usar mascarilla. Fíjate que las personas que tienen una gran afectación en sus vías respiratorias, por ejemplo, rinitis alérgica, como es el caso, en mi caso particular, o personas que han sido operadas, cómo ha tenido una recurrencia de sus procesos en sus vías respiratorias. Y si son asmáticos o tienen bronquitis crónica, pues la cosa se agrava mucho más. Muy interesante. Hoy, doctor, para la gente que nos ha sintonizado luego de plantear el contenido del día de hoy,
vamos a estar conversando sobre menopausia y salud cardiovascular. Así que les motivamos a que ustedes puedan estar pendientes a lo que vamos desarrollando. Si les surge alguna inquietud, puedan comunicarse con nosotros. Ahí estarán las líneas disponibles, 809-682-9850 y 833-380-0062. Quizás a la gente les resulte curioso, doctor, escuchar a un cardiólogo hablando de menopausia. Vamos a explicar el porqué. Bueno, es que tiene mucha importancia, Lee. Yo creo que el médico en general no se puede dividir, no se puede aislar de lo que es nuestro organismo en sentido general. Hay enfermedades que, por ejemplo, hay una conexión muy directa entre riñón y corazón, pulmón, corazón, cerebro, corazón, intestino, corazón, incluyendo cavidad bucal y corazón. Entonces, y así vamos a encontrar enfermedades o situaciones que se pueden asociar no solamente con estas condiciones o conexiones, sino que hay problemas que pueden estar relacionados piel y corazón, claro, infecciones y corazón, o sea, y el hecho mismo de que cada vez pues tenemos más información, documentamos mejor cuáles son los mecanismos que pueden desencadenar las enfermedades y su relación entre un órgano y otro, pues esto tiene mucha importancia. Entonces, tú quizás no vas a recordar, porque quizás estaba muy joven, pero hace unos 25 años aproximadamente, quizás más. Acaba de nacer, quizás no se puede recordar. Quizás más. Se comenzó a hablar mucho de la terapia hormonal de sustitución en las mujeres menopáusicas. Sí. ¿Por qué? Porque ya se sabía que las mujeres tenían cierto grado de protección para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en relación con el hombre. Una diferencia de 10 años. O sea, mientras la mujer está viendo su menstruación, tiene un efecto una protección. Claro, aquí habría que separar, como en todo, ¿verdad? Sí. Ese pequeño grupo que es la excepción, de que si la mujer es diabética, si la mujer tiene problemas de hipertensa, tiene dislipidemia, es fumadora, usa anticonceptivos o tiene factores genéticos que la pueden inducir al desarrollo de enfermedad cardiovascular de manera más temprana. Y a esto habría que agregar incluso condiciones que hemos aprendido en los últimos años, gracias al avance de la medicina, de que las mujeres, por ejemplo, tienen un mayor riesgo para tener una condición que se llama, vamos a decirlo así en lenguaje más llano, que lleva a la ruptura o disección de las arterias coronarias. Por suerte no es una condición tan frecuente, pero sabemos, y sobre todo que afecta a mujeres jóvenes. Y ahí se agregan enfermedades inflamatorias que pueden, como el lupus sistémico, que afectan más frecuente a las mujeres. Entonces, todas estas cosas se van asociando y entonces ahora sabemos más. Y ya no solamente pensamos que, como nos enseñaban, que una mujer joven que tuviera dolor en el pecho, olvídense de infarto, olvídense de enfermedad coronaria. Hay que pensarlo ya. Hay que pensarlo. Y hay que hacer las evaluaciones que correspondan dependiendo del riesgo que uno evalúe en el buen historial clínico que uno recoja de esa paciente, no solamente de los datos del interrogatorio, sino también del examen físico. Siempre pensar en ir más allá. No es volverse, como digo yo, valga la redundancia de siempre hablar de este tema, no es volverse loco mandando a hacer procedimientos. Usted comienza con un protocolo de seguimiento porque también esto va asociado con el costo-beneficio. Entonces, el hecho mismo de que siempre se ha planteado y se sigue planteando que los estrógenos y la misma progesterona tienen un efecto de beneficio en la mujer en su etapa reproductiva de fertilidad, en la medida en que estas sustancias, estas hormonas, van disminuyendo ya en la etapa premenopáusica, comienza a aumentar el riesgo. Y trascendente porque en los años finales de la década del 90 era una tendencia a que se protegieran las mujeres. Pero dos grandes estudios que se hicieron, pues fue el estudio de la iniciativa en las mujeres, así se llama, WHI, y el estudio HERS, que era precisamente tratando mujeres menopáusicas con terapia de sustitución hormonal. Y fue un escándalo en ese momento porque lo que se observó es que al cabo de 5 años había más eventos cardiovasculares. Entonces eso provocó, una predisposición a que no se le diera terapia hormonal y que solamente se usaran para las mujeres que tuvieran pues mucha molestia y obviamente
se fueron sacando algunas conclusiones. Una de las últimas conclusiones que se sacaron era que precisamente las mujeres que se trataron en esa época tenían mucho tiempo ya que eran menopáusicas. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya estudios subsiguientes, porque ha sido difícil realizar estudios, cuando tú ves que entonces al cabo del tiempo, esos estudios lo que demostraron que cuando tú llegabas ya a los 5 años tenía una alta incidencia de eventos cardiovasculares, pero al 5.º año comenzaban a descender. Entonces vino la teoría y las hipótesis de qué era lo que pasaba. Y entonces uno de los datos que se concluyó era que tenían las mujeres receptores para estrógenos. Y que con el tiempo, al disminuir la producción de estrógenos, esos receptores se cerraban y que tardaban un tiempo en volver a abrirse. Y por eso lo ideal era comenzar a dar estrógenos más tempranamente en las mujeres jóvenes. Y hay una diferente estudio, aunque todavía no hay estudios tan amplios, pero sí estudios en mujeres más jóvenes, o sea, sustitución hormonal más temprano, cuando comenzaron los síntomas, las alertas. Eso ha contribuido a que a las mujeres tenía un efecto beneficioso. Obviamente vamos a necesitar que estudios más grandes, de mayor impacto, pero sí se ha retomado de que tempranamente se pueden usar, sobre todo cuando no hay riesgo familiar. Sabemos que hay un riesgo familiar, sobre todo las mujeres que tienen cáncer de endometrio, cáncer de mama, de ovario, a tener un mayor riesgo. Y que la decisión se debe tomar en conjunto con la paciente, con sus familiares, de la necesidad de usar ya terapia hormonal con dosis mucho más pequeñas, sustitutivas, en dosis más pequeñas que no aumentan el riesgo de tener otras enfermedades, y con seguimiento estricto del médico para evitar que estos riesgos aumenten esas complicaciones. Entonces, ¿por qué? Porque con la menopausia, ¿qué es lo que vemos? Bueno, un aumento del desarrollo de enfermedad cardiovascular, porque definitivamente los estrógenos, una de las cosas que aprendimos hace mucho tiempo, tiene efectos de beneficio. Efectos de beneficio en el metabolismo de las grasas y en el metabolismo de los azúcares. De tal manera que cuando se hacen menopáusicas, entonces estos efectos son negativos, ya comienza a aumentar los niveles de colesterol, a disminuir el colesterol HDL, aumentar los triglicéridos, el colesterol llamado colesterol malo, que es el colesterol LDL, aumentar. Es decir, hay un desequilibrio que entonces aumenta el riesgo. Las mujeres se ponen más gruesas. Sí. Se ponen más gruesas. Queda claro entonces, doctor, en este primer tramo de este programa tan interesante, programa que va dirigido sobre todo a las mujeres, entendiendo que mientras la mujer está fértil, tiene un nivel de protección frente a enfermedades cardiovasculares, infarto, ¿verdad? Agudos al miocardio, infarto cardíaco, ACV, pero que cuando esa producción de estrógeno cae, que es el momento entonces donde deja de ver su menstruación, se empieza a trastornar la menstruación y desaparece, es ese periodo de menopausia, ¿no? Entonces se acelera y se iguala prácticamente al riesgo que tenía el hombre. Correcto. Pero también hay elementos como es el caso de la diabetes, el problema del nivel alto de colesterol, la obesidad, que entonces también se dispara. Y todo esto entonces pues conspira con la salud de nuestras mujeres. Por lo tanto, la menopausia es un momento donde usted tiene que agendar consulta con su ginecólogo, pero también con su cardiólogo, pues entonces empiezan ahí a tener picos de hipertensión. Sí, es un manejo integral. Sí. Hay muchos ginecólogos que son también